Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a los compañeros y compañeras, amigos aquí presentes, y bienvenidos a todos los compañeros y compañeras que os conectáis vía mail. Soy Joaquín Estevez, miembro de la Junta Directiva de SEDISA y presidente de la Fundación Española de Directivos de la Salud, órgano de SEDISA, fundación de SEDISA dedicada fundamentalmente a la formación y formación continuada de directivos y profesionales sanitarios. Para mí es un placer sustituir hoy a nuestro presidente José Soto Bonell, que no pudo venir, me lo comunicó hace breves horas que hoy no podía venir, y poder inaugurar este foro, principalmente por el contenido del mismo, por los profesionales que participan y por haberme vuelto a encontrar con compañeras y amigas que luego van a participar en el foro, y con Iván Silva, que hace muchísimos años que nos conocemos, y aunque hacía tiempo que no nos veíamos, que en este caso ha propiciado esta jornada que en SEDISA hacemos en colaboración con Kiowa Kirin. No sé si lo pronuncio bien. Para nosotros trabajar con Kiowa Kirin en un proyecto que aúne voluntades en el área de los conocimientos científico-técnicos, de los saberes médicos, que además podamos contar con asociaciones de pacientes y que sea interesante para directivos de la salud, pues me parece que es un tema interesante para avanzar en lo que nosotros pensamos: la profesionalización de la gestión mediante la formación continuada de nuestros directivos, y además el establecer puentes de unión con los clínicos, con la industria, en este caso farmacéutica del sector, que tanto aporta a la mejora del sistema sanitario, y todo ello para lograr la calidad y la excelencia de nuestro sector. Me parece muy grato contar con Iván Silva como Country Manager de Kiowa Kirin, y que nos va a acompañar pronto en la mesa con Julia Blanco como Cluster Medical Lead de Kiowa Kirin. Bien, vamos a presentar esta jornada que sirve un poco de presentación de la idea de proyecto interactivo creando conocimiento, con las Ks que hacen honor a Kiowa Kirin, y a mí me recuerda también a la K de Kaizen, o de mejora continua, que tanto aprendimos hace años los directivos cuando empezamos a trabajar en modelos derivados de la cultura de empresas del Extremo Oriente, de Japón, de la que muchos hemos aprendido en temas de gestión de la calidad total. Por tanto, el trabajar en el proyecto de Kiowa Kirin, creando conocimiento, nos parece importante para eso que he comentado antes: aunar en la profesionalización de los directivos. Creando conocimiento es un proyecto de Kiowa Kirin que ha aportado la identificación de retos para mejorar la atención integral en diversas patologías, en este caso de la del linfoma, que pasaremos a continuación a comentar, y que puede mejorar esa atención integral, que abarque tanto a profesionales, a la educación al paciente, la comunicación, la coordinación, los recursos, la falta de equidad, el registro de información, los protocolos y circuitos y los sistemas de información, así como la propuesta de posibles medidas para dar respuesta a dichos retos, haciendo como posibilidades protocolizar y fomentar la comunicación, colaboración y visibilidad de casos, en este caso entre las especialidades de hematología y dermatología. Para nosotros es muy grato colaborar con las sociedades españolas de farmacia hospitalaria, que ya lo hacemos en muchos proyectos, y de hematología y hemoterapia. También, asimismo, fomentar la creación de unidades especializadas en linfoma cutáneo a nivel regional, establecer reuniones trimestrales de colaboración interdisciplinaria entre equipos médicos y establecer repositorios a nivel hospitalario, regional, nacional, para el registro de casos mediante la codificación. Y, por último, establecer reuniones trimestrales de colaboración interdisciplinaria entre equipos médicos. Como todos sabéis, el objetivo de nuestra Sociedad Española de Directivos de la Salud es transformar el sistema hacia la excelencia en términos de calidad y excelencia, fomentando la profesionalización de directivos de la salud. Y
creemos importante que en la gestión se impliquen todos los profesionales que trabajan en el sistema, no solo los directivos, sino los clínicos aquí presentes y, por supuesto, los pacientes. Para mí es muy grato que en esta jornada participe Begoña Barragán, que también hace muchos años hemos estado juntos en muchos foros como este, y que como presidenta de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia puede aportar tanto sus conocimientos, lo que ella ha tenido que padecer estos años. Yo también, en otro proceso similar, lo llevo padeciendo en los 2 últimos años, y que me parece que su experiencia puede ser un espacio clave para conocer de primera mano la experiencia del paciente. Además, para nosotros, además del contenido científico de esta jornada, es importante la presentación de los premios Creando Conocimiento, que va a hacer a continuación mi amigo Iván Silva, y que también se tenga en cuenta en esos premios la existencia de unidades específicas de carácter nacional, regional o local que impacten de manera positiva en las unidades de linfoma cutáneo y en las unidades clínicas y especialidades que he comentado antes, que pueden estar implicadas en el abordaje de las patologías del linfoma cutáneo. No quiero extenderme más, solamente eso, agradecer a Kiowa Kirin y especialmente a Iván que podamos estar aquí, pensar que este foro sea de interés para todos los que estéis conectados y por supuesto lo es para los aquí presentes, y agradecer a los compañeros especialistas de las especialidades implicadas que van a estar aquí presentes y que van a contar su experiencia, y a Paloma, gerente experimentada de varios hospitales de la comunidad y directora médica, así como que fue subdirectora general de calidad del Ministerio de Sanidad hace años cuando yo entré a trabajar en el ministerio. Por tanto, creo que es importante la experiencia de todos. Muchas gracias y Iván, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Joaquín, lo primero de todo, porque es verdad que yo empecé a trabajar hace ya unos cuantos años y muy al principio pues ya nos conocimos y hemos hecho muchísimos proyectos juntos, así que es un placer estar contigo hoy también. Me gustaría dar la bienvenida a todos los que estáis aquí hoy, nos estáis viendo desde aquí, desde la sede de SEDISA y streaming, y gracias a todos por acompañarnos en un día para nosotros importante. Por supuesto, gracias a SEDISA por la organización de este tipo de eventos, y gracias también a las otras sociedades que nos acompañan, a la Sociedad Española de Hematología y Hemostasia y a EAL, que ya la ha mencionado Joaquín, por su apoyo, y por su apoyo siempre casi incondicional, por no decir condicional. A todos los ponentes que luego nos acompañarán, que son al final los que nos tienen que decir lo más importante, porque todo ello denota la gran involucración que todos tienen, que todos estos agentes tienen en el manejo de este tipo de patologías, como son las enfermedades poco frecuentes, en concreto, en este caso, en el ámbito de la oncohematología. Precisamente en el mes en el que nos encontramos. Hemos tenido la suerte de poder hacer este encuentro en el mes de las enfermedades raras y como siempre decimos, en nuestra mano está seguir haciendo conciencia de lo que suponen todas estas enfermedades raras, que las sufren más de 3 millones de españoles, en nuestro caso concreto, y no solo durante este mes, que por supuesto todo el mundo se mueve y hace mucho ruido, sino intentar hacerlo a lo largo de todo el año. Para Kiowa Kirin, la compañía a la que represento hoy, es un orgullo participar en iniciativas como esta, como digo, en torno a enfermedades raras. La constante búsqueda de la excelencia en los procesos asistenciales, la mejora de la calidad de vida de los pacientes que sufren estas patologías, ha de ser parte, bueno, lo es, de nuestra hoja de ruta diaria. Aún así, yo creo que si nos preguntamos, ¿no?, a todos estos agentes, nos seguimos encontrando con puntos de mejora. Quedan por identificar necesidades no cubiertas, plantear retos, y aportar soluciones, pero siempre con el foco en los pacientes, ¿no? Esto es responsabilidad de todos, y hoy tenemos la suerte de contar con un grupo de expertos y referentes en el ámbito de la salud en España, que supone una gran oportunidad para poner en valor
el magnífico trabajo que entre todos estamos haciendo en la búsqueda de esta excelencia. Por tanto, hoy tengo la enorme satisfacción de presentar Creando Conocimiento, que Joaquín ya lo ha introducido, un proyecto que engloba otros proyectos de nuestra compañía, como son el proyecto Creative Knowledge y los workshops o talleres regionales, que tienen como objetivo común dar visibilidad y soluciones a las necesidades no cubiertas identificadas dentro del proceso asistencial de los pacientes con linfoma cutáneo de células T. Estos proyectos representan claramente la búsqueda de la excelencia, como hemos dicho, pero sobre todo de acciones colaborativas desde una perspectiva multidisciplinar, en la que no solo médicos, sino también farmacéuticos, gestores, pacientes de este tipo de patologías estén involucrados y supongan un punto de inflexión a la hora de pensar todos juntos y de crear conciencia para promover el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos innovadores en hospitales españoles que mejoren la atención integral y la calidad de vida de estos pacientes. Para todos es fundamental, como hemos dicho, mejorar la vida de parte de estos más de 3 millones de personas que sufren alguna enfermedad poco frecuente en nuestro país. Es nuestra motivación y, por tanto, me siento muy orgulloso de pertenecer a una compañía que se encuentra o intenta encontrarse siempre lo máximo posible al lado de pacientes, familiares, cuidadores, profesionales sanitarios, farmacéuticos y, por supuesto, los directivos de la salud. Siendo el compromiso con la vida uno de nuestros valores que vivimos a diario. Transmitiros a todos que, una vez más, como siempre decimos también, que contáis con el apoyo y el compromiso de Kyowa Kirin con las enfermedades oncohematológicas y las enfermedades poco frecuentes, en este caso como los linfomas cutáneos de células T, especialmente síndrome de Sézary y micosis fungoide. No me voy a enrollar yo tampoco mucho más, gracias de nuevo. A continuación os voy a dejar con un vídeo para a continuación dar comienzo a la reunión realmente, dando paso a mi compañera Julia Blanco, que es la directora médica de Kyowa Kirin, que va a moderar la mesa titulada «Cómo mejorar la atención integral en pacientes con linfoma cutáneo». Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un placer también estar aquí hoy pues con este tremendo panel de expertos que tenemos, que ahora pasaré a presentaros. Durante los próximos aproximadamente 30-40 minutos vamos a discutir en una mesa, como bien comentaba Iván, sobre pues, las mejoras, ¿no?, que quedan por hacer en esa atención a los pacientes con linfoma cutáneo. Pero antes de empezar la mesa me gustaría, en primer lugar, pues, agradecer yo también por el apoyo recibido por parte de las sociedades científicas, pues de SEDISA, la Sociedad de Hematología y Hemoterapia, la Asociación AEA, la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, porque
como bien decía Iván, ¿no? Sin todos estos agentes pues es muy difícil al final obtener una visión global de cuáles son esas necesidades no cubiertas. Y para nosotros desde Kiowa, sin duda, desde el primer momento eso fue el primer punto, ¿no? Necesitamos también entender cómo nosotros podemos aportar un granito de arena para mejorar esa situación y sin esta visión global, como digo, es muy difícil. Con lo cual, vaya por delante ese agradecimiento. Luego quisiera también hacer una muy breve introducción de esta enfermedad, del linfoma cutáneo de células T, y pasar también a contar con un poquito más de detalle los proyectos que desde Kiowa hemos puesto en marcha desde hace ya algunos años para trabajar en este flujo asistencial. En cuanto al linfoma cutáneo, el linfoma cutáneo de células T son linfomas no Hodgkin, son linfomas cutáneos primarios. Ahí estamos, gracias. Y bueno, el linfoma cutáneo de células T es los más frecuentes dentro del linfoma cutáneo primario. No significa por eso que sea una patología frecuente. Como bien haya reseñado Iván, son enfermedades huérfanas. Está así designado por la Unión Europea porque la prevalencia se encuentra por debajo de ese umbral de 5 personas por cada 10.000 habitantes. En concreto, la incidencia es significativamente inferior. Estamos hablando de en torno a 200 personas por cada 1.000.000 de habitantes. Con lo cual, pues, el hecho de ser una enfermedad rara ya por sí mismo sabemos que pues, va a complejizar esa asistencia a los pacientes porque es difícil encontrar una uniformidad. Además, son patologías crónicas, con lo cual van a requerir una prolongada asistencia sanitaria. Y, de nuevo, común en todas las enfermedades raras, o en la mayoría de ellas, el diagnóstico es complejo y a veces los tratamientos dirigidos pues no abundan, ¿no? Y esto al final va a impactar en la calidad de vida de los pacientes y en la asistencia que a ellos se les da. Por otro lado, si entramos un poquito más al detalle, vamos a centrarnos sobre todo en micosis fungoide y síndrome de Sézary, que son las manifestaciones más estudiadas del linfoma cutáneo de células T. La micosis fungoide es la más común, estamos hablando en torno al 60% de los casos, y el síndrome de Sézary siendo todavía más infrecuente, en torno al 5% de los casos de linfoma cutáneo de células T, pero también es más estudiada porque, por definición, estamos hablando en el síndrome de Sézary de una patología en estadio avanzado siempre, ¿no? En cuanto a manifestaciones clínicas, pues vamos a tener siempre afectación cutánea, por supuesto, pero luego hay otros compartimentos o órganos que pueden verse afectados también. Muy frecuentemente vamos a tener el componente sanguíneo y en ocasiones también afectación ganglional o afectación visceral. Y esto, de nuevo, impacta, ¿no?, a los especialistas que se van a encargar de esta patología, pues siendo, digamos, un abordaje o debiendo ser un abordaje multidisciplinar, que de nuevo impacta, ¿no?, en este flujo asistencial. Luego, decir también que, evidentemente, en función del estadio o de la severidad de la enfermedad, pues va a tener diferentes retos. Por ejemplo, si hablamos de micosis fungoide en fases iniciales, pues ahí el reto diagnóstico quizás pesa mucho, ¿no?, porque va a ser una enfermedad que se puede asemejar a otras afectaciones cutáneas y, por tanto, hacer más difícil su diagnóstico, mientras que pues, en estadios avanzados pues ya hablamos de una enfermedad agresiva, rápidamente progresiva y que va a implicar más frecuentemente otros órganos o compartimentos y, por tanto pues más especialistas. Por lo tanto, bueno, creo que vemos que hay diferentes ingredientes que hacen de esta patología pues, un reto en lo que al abordaje y al flujo asistencial se refiere, y es por eso que desde, como decía, desde el principio, desde Kiowa Kirin, pues hemos querido entender muy bien dónde estaban estos retos para poder implementar también proyectos y actividades que al final impacten de manera positiva en la vida de estos pacientes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, muy brevemente comentar estos dos proyectos, que son el Creative Knowledge y los workshops regionales, que ahí vemos, ya lo ha comentado Iván, tienen unos objetivos a gran escala muy similares. Al final se trata de identificar las necesidades no cubiertas dentro del proceso asistencial y en la calidad de vida de los pacientes para promover actividades y desarrollar proyectos innovadores que al final ayuden a mejorar esa atención integral. Luego, en cuanto al alcance, son dos proyectos un poco diferenciados porque veremos que tienen algunas particularidades. Si hablamos del Creative Knowledge, estamos hablando de un alcance nacional. Es un proyecto que se desarrolló en 4 fases. Primero, recogida de información
para, como digo, detectar cuáles son esos cuellos de botella y luego establecer necesidades, barreras, oportunidades para al final diseñar acciones específicas que ayuden a implementar las soluciones. Hemos tenido la suerte de contar con, como decía, como un grupo de expertos muy amplio en este proyecto. Primero contamos con un grupo core, que es un equipo multidisciplinar formado por 4 profesionales líderes en las principales áreas implicadas en esta patología. Hablamos de dermatología, oncomatología, farmacia hospitalaria y gestores de la salud. Y luego contamos con un grupo de expertos un poquito más amplio, con perfiles pues, más variables, ¿no? Un perfil más senior, hemos tenido un perfil más innovador, pero siempre dentro de estas áreas de expertise. El proyecto se desarrolló en 4 fases. Primero una fase de identificación para definir los retos, luego una fase de priorización pues para ver al final cuáles son las necesidades dentro de todos esos retos, cuáles son las necesidades más acuciantes. Una fase 3 donde se diseñó las soluciones para esas necesidades y cuál iba a ser la estrategia para implementarlas. Y por último, pues una fase donde se digamos, evaluaba la viabilidad de esas soluciones. Un poco con todo esto y un poco como resumen, los retos y necesidades identificadas en este proyecto los podemos agrupar en estos 2 grandes retos. Un primer reto en cuanto a la mejora en el proceso diagnóstico integral del paciente y en concreto se ha identificado la necesidad de manejar la incertidumbre del paciente en este proceso, sobre todo en el proceso de diagnóstico que pues, a veces dura años. Por otro lado, la atención multidisciplinar, hemos visto muchos actores implicados en esta patología, por tanto, el ser capaces de trabajar de manera multidisciplinar y trabajar en red va a suponer también una mejoría, creemos, en el proceso diagnóstico. Y, por último, la comunicación entre atención primaria y hospitalaria para, de nuevo, dinamizar este proceso. El reto 2, pues mejorar la calidad de vida desde el punto de vista del paciente y también su medición. Y las necesidades identificadas, por un lado, la capacidad de acceso al tratamiento desde la identificación de la necesidad, allí donde es necesario qué y cuál tratamiento, pues poder acceder a él, y por otro lado, la incorporación del paciente a la valoración de su calidad de vida. Pasamos al siguiente proyecto, que como decía son los workshops, en este caso son workshops regionales, por tanto digamos, el alcance no es nacional en este caso, es regional. Se han realizado de momento 4 en diferentes regiones, Galicia, Madrid, Andalucía y País Vasco-Navarra. Este es un proyecto que está en curso, preveemos durante este año hacer 2 workshops adicionales más y en este caso los participantes eran un equipo multidisciplinar clínico, con lo cual aquí el foco era clínico, contamos con dermatólogos, hematólogos, patólogos, oncorradioterapeutas, bueno, un poco todos los actores que desde el punto de vista pues, más clínico están implicados tanto en las fases de diagnóstico como de seguimiento de los pacientes. Objetivos específicos, de nuevo, analizar el proceso, es común para los 2 proyectos y en este caso lo que se hizo es muy centrado en el viaje del paciente, ¿no? El patient journey. Partiendo del patient journey, pues fuimos analizando de la mano de los expertos los diferentes puntos de este proceso para evaluar las necesidades que este paciente va a ver en ese viaje a lo largo de su enfermedad. Y de nuevo pues buscar soluciones sobre esos problemas, ¿vale? ¿Cómo se hizo? Bueno, pues como decía, centrados en el Patient Journey, se establecieron todas esas áreas de mejora, se priorizaron, luego se trabajó en pequeños grupos multidisciplinares para, de alguna manera, construir iniciativas de mejora, iniciativas para mejorar esos puntos identificados. Bueno, luego se dividieron en diferentes categorías para, al final, puedes pasar, priorizar aquellas que eran más importantes. En esta diapositiva simplemente mostraros un ejemplo de Patient Journey sobre el cual se trabajó en el proyecto, no voy a entrar en detalle. Y aquí estos son los retos que salieron de estos workshops. Pues formación a profesionales, educación al paciente, necesidad, esto es muchísimo, de coordinación y comunicación entre los agentes de los equipos multidisciplinares, equidad o falta de equidad en algunos recursos, ya sea económicos, humanos, materiales. La necesidad también, y creo que esto es importante también en las enfermedades poco prevalentes, necesidad de unificar información, ¿no? De hacer registro y hacer análisis y juntar, digamos, información de diferentes centros.
la estandarización de procesos, importante también, y luego pues también un poco de, oye, cómo la tecnología nos puede ayudar en la automatización de ciertos procesos. Sobre esto, pues posibles iniciativas, tampoco voy a entrar al detalle, pero vemos que, de nuevo, mucho de comunicación entre especialidades, creación de unidades especializadas del linfoma cutáneo, quizás a nivel regional, establecer también comunicación interdisciplinaria entre distintos centros, registros, digamos, análisis de la información disponible y formación de profesionales, también salió mucho. Con lo cual, muy alto nivel, es un poco el resumen de estas dos actividades y ya pues paso a presentar un poco sobre esto, sobre todo esto que he comentado así muy rápidamente. Vamos a discutir, como digo, con un panel de expertos que todos ellos han formado parte de alguno de estos proyectos, con lo cual conocen perfectamente y han estado involucrados en estas discusiones. Con lo cual, voy a sentarme aquí y voy a presentarles. Buenas tardes a todos. Tenemos hoy con nosotros a la doctora Ana Pulido, que es especialista en dermatología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, aquí en Madrid, responsable de la unidad de infecciones cutáneas y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Buenas tardes, Ana. Tenemos también al doctor Andrés Ramírez, que es especialista en hematología en el Hospital General La Mancha Centro en Ciudad Real y miembro de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Bienvenido también. Tenemos a Garbiñe Liceaga, que es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria y en concreto en oncomatología en el Hospital Universitario de Donosti y coordinadora del Grupo de Trabajo de Farmacia Oncológica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y por último tenemos a la doctora Paloma Casado, que es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y directora gerente del Hospital Universitario del Sureste y miembro de SEDISA. O sea, bienvenidos a todos. Y bueno, yo antes de nada lo que me gustaría, pues bueno, después de esta introducción que yo he hecho, ¿no?, sobre los retos que se han discutido en los proyectos, pues escucharos a vosotros, ¿no?, cuál desde vuestro punto de vista y teniendo en cuenta el punto de vista asistencial, cuáles son las necesidades no cubiertas en los pacientes con linfoma cutáneo. Yo no sé quién quiere iniciar, Ana, quizás, que te tengo aquí a mi derecha. Buenas tardes. Bueno, yo creo que igual nosotros incluso tenemos puntos comunes, pero dependiendo del ámbito en el que trabajemos podemos encontrar limitaciones no cubiertas diferentes. Yo trabajo en un hospital donde tenemos un equipo multidisciplinar dedicado al linfoma cutáneo. Trabajo con hematólogos que se dedican solo a linfoproliferativos y quizás nuestras necesidades menos cubiertas son las del acceso a nuestra vía de asistencia. Una vez que el paciente está en nuestro circuito, trabajamos con bastante fluidez, pero el acceso, no digo desde atención primaria, que para un médico de atención primaria es complicado sospechar una de estas enfermedades, hablo desde atención especializada, desde una consulta de dermatología general, identificar a un paciente que tiene clínica sugerente todavía en fases muy precoces, activar la vía de derivación a unidad de linfoma cutáneo. Para mí es, al menos desde la perspectiva donde yo trabajo, creo que es una de las necesidades no cubiertas más importantes. No sé, mis compañeros, si queréis comentar. Pues yo un poco... Bueno. El mío perdón. Vale. Pues bueno, yo un poco como contrapunto a lo que ha comentado Ana, yo trabajo en un hospital donde no hay una unidad de referencia creada entre hematología y dermatología, que yo creo que somos los dos especialistas que a nivel asistencial llevamos la voz cantante, por así decirlo, en estos pacientes. Entonces, es verdad que en mi ámbito a esa necesidad cubierta de que de una consulta de dermatología general vaya a la unidad de linfoma, le añado un poco que no hay unidad de linfoma, entonces el dermatólogo, una vez que lo diagnostica, se tiene que poner en contacto con hematología y muchas veces, como no tenemos esa unidad, no trabajamos de forma conjunta en la misma consulta comentando los mismos casos, yo creo que perdemos un poco el punto de vista global del paciente y nos quedamos en la piel, el dermatólogo, y todo lo que no sea la piel, es decir, ganglios, sangre principalmente, el hematólogo. Si no tengo un linfocito malo en los ganglios o en la sangre, se encarga el dermatólogo,
y si sí lo tiene, se encarga el hematólogo. Entonces yo creo que ahí esa es la principal, yo creo, necesidad no cubierta asistencial a la que yo me enfrento. Depende un poco del interés que tenga el dermatólogo o el hematólogo por lo que sea, y también, bueno, del tiempo y disponibilidad que tenga, porque ya te cuesta un poquito más ir a buscar al otro especialista, ponerte en contacto con él y demás, ¿no? O sea que yo creo que un poco esa es mucho también, lo ¿no? que De añado. Comunicación, trabajo multidisciplinar. O sea, Sí. Entonces, vamos, a nivel asistencial yo creo, bueno, yo creo que un poco lo resumen o se resumió bastante bien en el proyecto. Yo creo que es clave contar los unos con los otros, no solo derma con hemato, sino también con farmacia, porque luego los pacientes van allí, también con, bueno, quien se encarga de gestionarnos a todos, que son los directivos de la salud en este caso, y luego pues oncología radioterápica, anatomía patológica, que al final también dependemos mucho de que el anatomopatólogo ponga las palabras exactas que dicen que tengo lo que tengo, y trabajar un poco todos conjuntos. O sea que sí, la comunicación para mí es fundamental. desde vuestra visión, ahí que os han Le cedo mencionado. la palabra a Paloma, porque es verdad que nosotros intervenimos cuando el paciente ya está encaminado en una fase más avanzada de la enfermedad y ya ha habido un diagnóstico y una decisión de tratamiento, o hemos colaborado en esa decisión de tratamiento, pero hablábamos de las necesidades no cubiertas en inicios precoces. Quizás Paloma tiene algo más que aportar que yo. Sí, bueno, un poco por añadir sobre lo que se ha dicho previamente. Sí que existe, o sea, hablar de necesidades no cubiertas en nuestro Sistema Nacional de Salud es complicado, porque tenemos una cartera amplia, tanto de servicios como de tratamientos. Raro es el tratamiento que en nuestro sistema no se aplica, pero sí tenemos una necesidad no cubierta en cuanto al acceso, a la accesibilidad, no al acceso, sino la accesibilidad que contaba antes Ana. Creo que es además un problema de nuestra propia estructura mental, ¿no? Porque nos focalizamos en lo que se refiere a nuestra especialidad, a nuestra profesión, como bien habéis comentado previamente, y nos cuesta virar a lo que llamamos atención conjunta del paciente. Seguimos introduciendo la palabra derivación en nuestro argot, y yo la querría desterrar, porque incluso dentro de un mismo hospital, y si no, pues asegúralo, Ana, que esto es complicado. Es decir, dentro de un mismo hospital, grande, pequeño o mediano, utilizamos la palabra derivación, cuando debiéramos gestionar conjuntamente los pacientes y establecer vías de comunicación que no sean la mera derivación porque ahora ya se ha salido de lo que yo tengo. No, tengo una sospecha diagnóstica, están todos los agentes implicados y trabajamos conjuntamente con el paciente, cada uno en su ámbito de competencias. Creo que esa es una necesidad importantísima que no está cubierta por lo general en las enfermedades poco frecuentes, pero concretamente en enfermedades como estas que abarcan en la que pueden intervenir distintos especialistas y que tienen esta forma de trabajar. Si tiene afectación cutánea lo veo yo, cuando empieza a ser el linfocito el que está afectado te lo paso a ti. No, nos vemos conjuntamente, que tampoco hay tantos pacientes para esto, ¿no? Y luego hay eso en cuanto a la accesibilidad y a la gestión conjunta de pacientes. Pero yo creo que se nos olvida algo importante a todos, que es esa necesidad del abordaje holístico de la persona que está enferma. Y no de la micosis fungoide o del CESA. No, el abordaje holístico de esa persona. Y eso es otra necesidad importantísima que luego más, yo creo que esta tarde lo expresará también Begoña, ¿no? En la que se nos olvida que es una persona que tiene unas necesidades, por supuesto, sanitarias, pero tiene unas expectativas y un proyecto de vida. Y hacer esa mirada desde el otro nos cuesta también, porque vamos directamente, estamos educados para eso, los médicos, acción, reacción, o los profesionales sanitarios, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, fin, no. Hay otros análisis que tenemos que hacer y ahí enlazo con la tercera necesidad no cubierta que creo que deberíamos trabajar, que es la toma de decisiones compartida con el paciente, ¿no? Que en este caso puede ser sencillo, ¿no? Porque generalmente son hombres jóvenes o personas más jóvenes, pero se nos olvida, ¿no? Tener en cuenta esa perspectiva vital que tiene y que sea él o ella capaz de trabajar con nosotros y de elegir cómo quiere que le tratemos, ¿no? O qué alternativas terapéuticas tiene y que comparta con nosotros esas decisiones.
O sea, en resumen es eso, gestión de pacientes, un abordaje holístico y virar hacia la perspectiva de la persona enferma. ¿Y qué barreras encontráis para que sigan existiendo estas necesidades no cubiertas? Decías tú, Paloma, ¿no?, que muchas veces son barreras mentales. Absolutamente. ¿Hay alguna, y eso entiendo que es un tema también de, oye, de educación y de evolución como sistema sanitario, ¿no?, en general, pero ¿hay alguna otra barrera en el sistema, en la patología en sí, que veáis para que esto, y sobre la que podamos actuar? Claro. Yo, enlazando con lo que me ha parecido fantástico y real como la vida misma, eso que es la idea que muchos, yo creo, tenemos sobre lo que es una consulta con un paciente de estas características y con otras enfermedades también, pero bueno, encuadrándonos en estas, eso tiene un consumo de tiempo en consulta muy importante. Creo que los gestores sí que deben concienciarse de que una primera consulta de un diagnóstico reciente de una enfermedad como esta, en la que el paciente no va a poder encontrar información accesible ni en su médico de atención primaria, ni en información a la que pueda acceder online, es una primera consulta larga. Si además entramos ya en decisiones sobre qué expectativas tengo del tratamiento, tal y como tenemos diseñado el sistema actual, y eso que digo, yo me considero una privilegiada en el sentido de que tengo una consulta muy adaptada, porque sí que cuento con unos tiempos muy aceptables, pero siguen siendo insuficientes para contar con el impacto del diagnóstico, el planteamiento del recorrido de lo que vamos a hacer y que el paciente nos cuente cuáles son sus expectativas. Eso desde el punto de vista gestor es interesante. Sí, es complicado, Ana, pero fíjate, hay una cosa que sí que me gustaría también, no sé si es una necesidad no cubierta, pero es algo en lo que tenemos que trabajar. Tenemos la conciencia de que el paciente viene a mi consulta, yo le informo, le explico, le analizo, veo, le hago la historia. Todo ese tiempo que lo podemos asignar, vamos, que es absolutamente razonable. Se va, fin. Ya lo he citado en otro momento. Pero no mantenemos esa vía de acceso directo, por lo general, con los pacientes. Y yo creo que estas personas que están en un momento de su vida pues, de especial vulnerabilidad, porque estás hablando del momento del diagnóstico, ¿no? ¿Tú crees verdaderamente que se han enterado de todo lo que le has contado en la consulta? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar a mantener esas vías de acceso a los pacientes de una forma permanente. O sea, vivimos en el mundo de la comunicación. Las tecnologías nos ayudan. No hace falta que le citen mi consulta. Le puedo dar otra vía de acceso a través de mail, a través de cualquier vía que se os pueda ocurrir para mantener ese acceso que necesita en un momento concreto el paciente y que probablemente no te va a consumir tanto tiempo como una consulta, sino es una pregunta concreta. Doctora, me dijo que tal cosa, un chatbot, en fin, hay muchísimas tecnologías ahora que podríamos explorar y que podrían mantener esa comunicación fluida con los pacientes, pero seguimos encasillándonos en nuestros procesos. Mira, has puesto el esquema, ¿no? Diagnóstico, no cuánto, seguimiento, pum, pum. Es decir, esto tiene que ser así porque estamos programados para eso. Y creo que es el momento de salir un poquito de esa estructura mental que tenemos, y me incluyo, tanto los profesionales de la salud como los que nos dedicamos a gestionar, en mi caso, un hospital, ¿no? Yo estoy de acuerdo con las dos y muy interesante esto de mantener luego una vía de contacto fácil, pero eso redunda también en la necesidad de tiempo. Exacto. Porque para poderte sentar a contestar un mail o abrir un chat o contestar una llamada, necesitas tiempo porque esa vía además no sería la del paciente o los pocos pacientes con micosis fungoide, sino también, por ejemplo, en caso de hematología, con linfoma de Hodgkin, con linfoma folicular, con leucemia linfática crónica, enfermedades mucho más prevalentes, más frecuentes, mucho más pacientes, y al final yo creo que podría estar un día entero a la semana contestando mails de dudas. ¿Sabe? Entonces yo muchas veces... Que vais a hablar del mail, pero hay muchas otras cosas. Bueno, o un chat, al final tener que compaginar. O sea, que vamos, me parece estupendo, pero yo creo que también podría ser una de las barreras, el tiempo, fundamental. Sí. Y unido al tiempo eso, la comunicación también, sobre todo al principio, que es donde estamos, qué tenemos, hacia dónde vamos, cambiamos perspectivas que yo tenía de antes de que se me diagnosticara y las tengo que adecuar y saber dónde voy a la consulta, a qué teléfono tengo que llamar si no puedo ir a mi cita y la tengo que cambiar porque tengo no sé qué, o un correo, que eso es verdad que quizá fuera un poco de
personal médico, suelen ser más en secretaría o algo así, pero bueno, tener también, que es el acceso un poco que tenemos. Perdona, yo no por echar un capote a Paloma, pero estoy con ella. De continuidad asistencial, la continuidad asistencial en cualquier nivel es uno de los grandes retos que tenemos ahora, y más ahora que somos todos teleadictos, inmediatez adictos, queremos respuestas, encontramos respuestas, y de enfermedades graves, crónicas especialmente, como podemos llamar incluso, o al menos que llevan muchos años de recorrido, como los linfomas cutáneos o el síndrome de Sézary, se plantea realmente de forma más acuciante. En farmacia hospitalaria hemos usado chatbots, usamos PREMS, apps, emails, y siempre nos pasa lo mismo, morimos de éxito. No somos capaces de gestionar esto, no somos capaces de educar a los pacientes y a nosotros mismos en qué esperar y qué obtener. Yo creo que la transición asistencial desde el diagnóstico tiene que ir hacia abajo también, tiene que ir hacia el paciente y hacia su sistema de atención, que en ese momento puede ser el sistema de atención primaria, con momentos puntuales de decisión, pero que no tenemos que secuestrar al paciente, tenemos que aprender y enseñar a gestionar esta continuidad asistencial de la manera en que podamos soportarla entre todos, ¿no? Y acercarlo al paciente que tiene toda su vida por delante, que tiene que ser atendido en el punto más cercano, más eficiente para su necesidad médica y su necesidad vital, y que las redes es lo que debemos de potenciar para poder seguir dando este servicio a los pacientes. Es interesante, ¿no? Porque es verdad que la comunicación, atención primaria, especialista salió como uno de los puntos a mejorar, focalizados en el diagnóstico, pero quizás tiene que ir más allá, no se tiene que dar en el diagnóstico, ¿no? Por esto que decías, ¿no? Que el paciente de alguna manera en patologías crónicas y que al final va a tener un recorrido grande, pues que llegado unas según qué fases, pues puedan ser de nuevo manejados desde atención primaria, ¿no? En ciertos momentos, o sea que es interesante. Y volviendo al diagnóstico, que como decías fue uno de los puntos identificados, ¿no? En este proceso asistencial para esta patología, os preguntaría también, porque sabemos que es una patología en la que el diagnóstico se puede retrasar años, ¿cuáles crees que son las causas, ¿no? de este retraso en el diagnóstico? Yo creo que lo mejor en contestar aquí es Ana. Sí, yo creo que es Ana. Yo creo que es la enfermedad en sí. Si nos centramos más en micosis fungoides, Sézary es mucho menos frecuente, pero es la naturaleza de la propia enfermedad. Es una enfermedad un poco traicionera en el sentido de que se solapa en manifestaciones con otras entidades, nos lo pone difícil clínicamente y se lo pone difícil al patólogo. Ya no creo que dependa tanto ni siquiera de la sensibilidad de las técnicas de diagnóstico que utilicemos. Creo que depende mucho. ¿Más del expertise también, quizás? O... Sí, hombre, por supuesto, un dermatopatólogo es esencial. Y ya en fases, o en el caso de consulta, en conjunto con un hematopatólogo, pero desde luego que un dermatopatólogo es esencial. Pero incluso a gente muy experimentada, es que la enfermedad puede tener una carga tan baja al inicio que no te permite hacer un diagnóstico, y tú sabes que, o crees firmemente que lo va a ser, porque ya lo vas sospechando incluso, y por ejemplo tener un diagnóstico histopatológico de certeza a veces lleva años, sí. Incluso sospechándolo, o sea. Y sospechándolo, que probablemente, como dices tú, lo crees que va a ser así, lo sospechas probablemente en centros donde tenéis ese bagaje, pero es verdad que también, claro, siendo una patología poco prevalente, en centros pues donde no hay una unidad o donde no tienen esta costumbre de ver los pacientes, pues seguramente ni siquiera está esa sospecha y tarda más en llegar, y entonces ahí con lo cual la propia enfermedad. Si me dejas añadir algo, concretamente en el área de dermatología es donde se acumulan las listas de espera más largas de todos los hospitales, por lo general, ¿no? Entonces, yo creo que esa comunicación con el médico de atención primaria es esencial, porque habéis hablado antes de la formación y otros retos, ¿vale? Pero si tú, como médico de atención primaria, tienes una sospecha de alguna patología que pueda tener algo distinto, tienes una vía de acceso al dermatólogo sin esperar la lista de espera. En Madrid tenemos un sistema de teledermatología a través de fotos. Tenemos un sistema de e-consultas, de manera que el médico de atención primaria puede ponerse en contacto con el médico de hospital y a través de una e-consulta comentar el paciente.
sin necesidad de esperar toda la lista de espera. Y si el médico de atención hospitalaria cree que eso es prioritario, ese paciente no espera la lista. Entonces, utilizamos bastante poco estas herramientas. Igual por bajo mi punto de vista. Por lo que decías antes, ¿no? ¿Por la barrera mental puede ser o por falta de conocimiento? Sinceramente no lo sé. Si lo supiera, probablemente tendría más éxito en mis iniciativas en el hospital. Pero sí que es cierto que es especialidad dependiente, ¿no? Y concretamente la dermatología funciona muy bien con las imágenes, pero a través de la e-consulta es muy difícil. Pero si es un médico de atención primaria, por ejemplo, en un caso de estos puede comentarte, decir, tengo un paciente con una lesión abultada, no sé cuántos, te manda la foto, le puedes comentar, le puedes consultar, podéis hablar. Es decir, no hace falta que te llamen por teléfono, hay un sistema, además tenemos un compromiso de respuesta de esta e-consulta en unas 72 horas. Entonces, o sea, yo creo que hay métodos de acceso a una persona que tiene otra perspectiva de la enfermedad, y fijaros que no digo que sabe más que tú, no, tiene otra perspectiva de la enfermedad y conoce una forma de orientarte como médico de atención primaria, o al revés, tú podrías, o sea, a mí es lo que me encantaría hacer esa e-consulta entre especialistas del mismo hospital. En mi hospital se pueden encontrar por el pasillo porque no es muy grande, en el Marañón no. Seguro que en Alcázar te encuentras por el pasillo con tus compañeros, pero siguen haciendo interconsultas a través del sistema informático. Vamos a cambiar nuestra forma de trabajar con los pacientes, de verdad, que no es tan difícil, son barreras mentales nuestras. Entonces, creo que ahí una gran preocupación nuestra como gestores es poder segmentar esa lista de espera, porque probablemente en esa lista de derma están esperando algunos pacientes que tardan mucho en acceder a la consulta y podrían acceder de otra manera si consultáramos con nuestros compañeros por cualquier vía, ¿no? Y se nos olvida. Y luego yo creo que hay otros retos distintos porque nos estamos focalizando en el diagnóstico, ¿vale? Me refiero que no se deben solamente a nuestra gestión sanitaria, ¿vale? Sino se deben a la trivialización, que tú lo has dicho, Ana, antes, de ciertos síntomas o signos por parte de los pacientes, ¿no? A nuestras consultas de derma llegan pacientes por patología absolutamente banal, que te preguntas por qué están ahí, y otros que han banalizado esa mancha cutánea que al final acaba siendo un linfoma cutáneo, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho también que trabajar con la sociedad, ¿no? En cuanto a la sensibilización. Fíjate, la perspectiva cambia mucho según el centro o el área sanitaria donde trabajes. Es verdad que la pandemia nos ha ayudado a desarrollar teledermatología, y sobre todo las consultas no presenciales. Lo más difícil de este momento, yo creo, es acceder al servicio de dermatología físicamente, incluso para nosotros, pero no hay necesidad de acudir, salvo que ellos te llamen. Responden perfectamente y rápido y eficaz a las consultas no presenciales y a la imagen, y yo creo que en estos momentos, si me preguntaras a mí, en mi institución, en mi organización, el cuello de botella de diagnóstico está realmente en las biopsias, en la lista de espera de biopsias y en la interpretación de esas biopsias posteriormente. Ahí está el kit, pero que ya hemos el acceso, claro, ya se ha accedido a la valoración por parte de los dermatólogos, ya hemos superado ese nivel, pero sí que está en distintos... Sí, eso también lo vimos en ambos proyectos, ¿no? Que es verdad que también hay variabilidad, mucha variabilidad entre regiones, entre hospitales. Luego lo comentabais también vosotros, muchas veces también es persona dependiente, incluso que tenga más interés o menos en la enfermedad, o sea que... Vamos a ir avanzando porque seguimos en el diagnóstico, nos estamos quedando sin tiempo. Quería preguntaros acerca de, porque salió también en las sesiones que hemos tenido, acerca de las unidades de referencia. ¿Cómo valoráis? ¿Creéis que hay algunas en España? ¿Creéis que crear más sería útil? ¿No? ¿Qué rol le veis? Unidades de referencia de linfoma cutáneo, me refiero. Yo creo que fundamentales. Pues hombre, si hay una unidad de referencia en cada hospital, al final deja de haber unidades de referencia. Hay que encontrar el equilibrio. O sea que yo creo que, hombre,
También depende mucho de las regiones, porque no tiene nada que ver Madrid, que, bueno, no sé la población, pero 5 millones en la comunidad, donde hay unidades de referencia de absolutamente todo, en casi todos los hospitales, a Castilla-La Mancha, que a lo mejor toda la población de Castilla-La Mancha es lo que ve un hospital como el Gregorio Marañón en Madrid. Y a su vez necesitas, como desafortunadamente tenemos 19 sistemas sanitarios distintos, pues lo que veo en Castilla-La Mancha como que queda feo que lo vean en Madrid porque Castilla-La Mancha pierde, o al revés. Entonces, hombre, yo creo que debería haber unidades de referencia distribuidas a nivel nacional para intentar que todos los pacientes tuvieran una unidad de referencia a, no sé, 100 kilómetros, 150, 200, que lo tuvieran más o menos accesible. Es mi opinión de usuario. Y desde el punto de vista de gestión, claro, entiendo que hay diferentes tipos de unidades de referencia que puedan estar más o menos dotadas, no sé, en general. Bueno, a ver, yo voy a iniciar un debate intenso. Yo creo que no hacen falta unidades de referencia, ¿vale? Tal como están definidas en nuestro Sistema Nacional de Salud, los CESURES, los centros, servicios y unidades de referencia, que se reservan para la atención de patologías o grupos de patologías que requieren una tecnología concreta o un expertise en cuanto a la técnica quirúrgica concreta, o una concentración de casos, pero orientado fundamentalmente al uso de cierta tecnología, me refiero no solamente quirúrgica, sino pues a lo mejor en esto pues puede ser el IMRT o cualquier otra técnica que tengas. Eso se reserva para un grupo de patologías. Creo que no es el caso, porque teniendo grupos expertos, como pueden ser en hospitales de tercer nivel, ¿vale?, y estableciendo redes, no hace falta tener unidades de referencia, sino redes de conocimiento, porque el paciente, en algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos, no tiene que viajar. Las imágenes de anatomía patológica se pueden compartir y puedes hacer que esa imagen que tú estás viendo la vea un dermatopatólogo experto en linfoma cutáneo, por ejemplo. Puedes compartir el conocimiento, puedes compartir los casos incluso y puedes establecer esas redes para tener una N mayor de casos a la hora de ofrecer a pacientes, por ejemplo, ensayos clínicos. Es cambiar la perspectiva, o sea, cambiar el que el paciente venga a mi núcleo, yo estoy recibiendo mis pacientes, no, a que yo estoy compartiendo mi conocimiento y mi experiencia en red, estableciendo nodos expertos en hospitales concretos o en centros concretos y luego que se establezcan redes entre los profesionales, pero redes efectivas, es decir, no voy a derivar al paciente y espero la lista para derivar, no, es una red de conocimiento, tengo un caso, lo pongo en la red, lo ve el patólogo experto, lo ve el dermatólogo experto, el hematólogo y entre todos establecemos cuál es el mejor tratamiento y seguimiento para este paciente y puede que el paciente no se mueva de Tomelloso, por ejemplo, por hablar de Castilla-La Mancha o de, mirad, en mi hospital recibe recibe pacientes de pueblos muy alejados de Madrid que tardan hasta 2 horas en llegar en transporte público. Entonces, en muchas ocasiones, no me digas llegar hasta el Marañón, muchísimo más. Gente, además, pues que le supone mucho ir a Madrid y aparcar en el centro. A lo mejor ese paciente no se mueve en todo el proceso. Se mueve a su hospital más cercano. Incluso en el hospital más cercano podemos tener organizado el servicio de farmacia hospitalaria para ofrecer el mejor tratamiento cerca de su casa. Y no ha hecho falta que se mueva ni a un centro de referencia ni a ningún otro sitio, porque hemos compartido el conocimiento entre todos. En algún caso puede que lo tengan que explorar en persona, pero una vez. Entonces, creo que hay que desterrar la visión de lo que es un centro de referencia tradicional a lo que es establecer núcleos de personas, de profesionales expertos en patologías concretas y redes de conocimiento y de pacientes, porque creo que así podremos conocer más de este tipo de enfermedades. Vamos a ir terminando ya, la verdad que está siendo... No, perdona, es que ahora me estaba poniendo una cara. A mí me encantaría saber cuál es vuestra opinión como profesionales. Yo creo que eso es una idea fantástica, pero hoy por hoy eso lo hacemos a nivel personal.
Yo llamo a mi compañero, mi compañera, quien sea, a mi teléfono personal, a su teléfono personal. Me gustaría muchísimo que pudiéramos contar con un soporte de la Administración que nos diera la tecnología o las herramientas para que pudiéramos dar apoyo. O sea, en el caso, por ejemplo, nuestro, un hospital grande, con toda la tecnología, con todo el proceso terapéutico de un paciente con linfoma cutáneo lo tenemos. O sea, acabando en la única opción curativa que es el halogénico, nosotros podemos ofrecer todo el recorrido. Me encantaría poder dar soporte a esos casos. Estos son enfermedades muy raras, pero hay casos sueltos por muchos hospitales de mi propia comunidad autónoma. Ya no estoy hablando de otra comunidad, y es muy difícil. Es muy difícil ahora mismo eso. Yo creo que o sea, materializarlo entre las dos es también nuestra propia experiencia donde sí que estamos en eso. La consulta mixta es básica y no puede haber consulta mixta en todos los centros. Tiene que haber centros de conocimiento, centros de referencia que puedan consultar con centros con mayor número de casos y más especializados. Claramente el dermopatólogo es el ejemplo principal, pero no solamente ese. El seguimiento en una enfermedad tan complicada de valorar en algunos momentos como esta es vital, y al final los que ven más casos son los que tienen la experiencia para llevarte. Pero sí, el camino yo creo que ahora en muchos sitios está en el medio, ni aquí ni aquí, y tenemos que ir hacia lo que nos ha explicado Paloma. Pues muchísimas gracias. La verdad que cada vez que abrimos esta discusión salen puntos nuevos que trabajar, con lo cual, pues oye, eso es estupendo porque sin duda llevará mejorías. O sea que además abrimos también campo para los premios que luego presentará mi compañero Iván, porque todos los proyectos que vayan dirigidos, ¿no?, a mejorar estos puntos, pues sin duda serán valorados para los premios. Última pregunta y, bueno, como no, pues sobre el futuro. ¿Cómo veis vosotros el futuro del linfoma cutáneo y su manejo? ¿Cuáles serían, digamos, vuestras últimas palabras en este campo? Pues nada, yo muy breve. Creo que el futuro no pinta mal, porque estamos aquí sentados hablando de linfoma cutáneo, cosa que igual hace 10 años no estábamos haciendo, y creo que al menos esa intención ya es un punto de partida bueno. Nos queda mucho, pero... Sí, yo creo, y no digo que sea malo el presente, pero yo creo que el futuro es mejorable, la verdad. O sea, no creo que partamos de mala base, pero bueno, iniciativas también como esta vienen bien, porque yo al menos he aprendido mucho de puntos de vista totalmente diferentes al mío, que yo creo que al final el que sale beneficiado es el paciente por esa mejora asistencial, ¿no? Y bueno, también hay campo de mejora a nivel terapéutico, o sea que... Pues yo creo que la terapia celular y las innovaciones del sistema inmune de los últimos años nos están haciendo llegar a paso rápido un montón de nuevo conocimiento, de nueva información que tenemos que aterrizar a los pacientes. Yo creo que el futuro pasa porque trabajemos en red, porque investiguemos en red, porque consigamos hacer ensayos clínicos en red o registros sólidos y facilitar, porque sí que es verdad que no tenemos muchas alternativas a día de hoy, pero va a haber muchas cosas pronto y tenemos que ser capaces de responder a esa innovación que nos llega trabajando juntos. Sí, yo coincido totalmente. Aquí la palabra es compartir, Totalmente. Sobre todo cuando estás hablando de enfermedades poco frecuentes, ¿no? Compartir el conocimiento, la experiencia y sobre todo utilizar la tecnología, que no solamente la innovación tecnológica en cuanto a nuevos medicamentos o a nueva tecnología como el CAR-T, por ejemplo, sino utilizar la tecnología como la inteligencia artificial, ¿no? Que nos puede ayudar. O sea, el compartir casos nos va a dar información de distinta naturaleza que en ningún momento habíamos pensado que podía ser relevante, y que gracias a estas tecnologías de la información podríamos aumentar el conocimiento y sobre todo la personalización de los tratamientos, que al final es lo que yo creo que vamos persiguiendo, no solamente en cuanto a tecnología, sino en cuanto a esa personalización de abordaje holístico de la persona, ¿no? Los dos aspectos. Y el uso de la tecnología yo creo que es un reto actualmente. Fenomenal. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a todos. Ha estado una discusión súper interesante. Pena que no tengamos más tiempo, pero seguro que habrá más oportunidades. Y me parece que ahora doy la palabra a mi compañero Iván. Gracias.
no queríamos dejar la oportunidad también en este foro de poder contar, por supuesto, con la opinión de los pacientes, que para eso hacemos todo esto, ¿no? Intentamos sentarnos todos juntos para hacer de su vida mejor. Y para ello nadie mejor que la invitada de honor con la que contamos hoy, que es Begoña Barragán García. Begoña es la presidenta de GEPAC y de EAL, la Asociación Española de Afectados por Linfoma. Es una asociación, creo que por todos o casi todos conocida, gestionada por pacientes, que trabaja desde 2002 y es de ámbito nacional, con el objetivo principal o los objetivos principales de formar, informar y dar apoyo a los afectados por enfermedades oncohematológicas y, muy importante también, defender los derechos de los pacientes y abogar mucho por la equidad en todo el territorio nacional. Quiero aprovechar para dar las gracias a Begoña, dar las gracias a EAL por su apoyo siempre y, por supuesto, por apoyar iniciativas como esta que nos permite tomar conciencia del impacto que todas nuestras acciones pueden tener y tienen en los pacientes y en sus familiares. El linfoma, como todos sabemos, es un tipo de cáncer sanguíneo el más frecuente, sin embargo, no es del todo conocido entre la población, ¿vale? Hablamos de linfoma muy general y mucho menos todos los tipos de linfomas que pueden existir o que de hecho existen, ¿no? Hablando sobre todo de estos raros. Así que vamos a hacer una serie de preguntas, Begoña, si te parece bien, para dar un poquito más a conocer vuestra visión sobre todo esto. La primera pregunta que quiero lanzarte es, hemos hablado antes con los profesionales clínicos, farmacéuticos, gestores, las necesidades no cubiertas, ¿no? Pero yo quiero preguntarte directamente cuáles son esas necesidades no cubiertas desde el punto de vista del paciente. Bueno, buenas tardes y buenas tardes a todos los presentes y los que nos están viendo a través de la cámara. En primer lugar, muchísimas gracias a Kiowa por darnos la oportunidad de estar aquí, porque es importante, visto que habéis presentado unos proyectos antes en los que he echado de menos el que se haya contado con pacientes o con asociaciones de pacientes, porque cada vez más el que se hable de nosotros y para nosotros sin contar con nosotros nos empieza a sonar raro, ¿no? Porque quien mejor conoce las necesidades cubiertas y no cubiertas de un paciente somos nosotros, los propios pacientes. Yo soy paciente desde el año 2001 de linfoma, tengo un linfoma diagnosticado desde el año 2001 y bueno, pues afortunadamente estoy aquí para poderlo contar. Es un linfoma bastante más común que lo que venimos hablando ahora. Y bueno, tenemos muchas necesidades que sí están cubiertas, tenemos una buena sanidad, pero tenemos otras muchas no cubiertas, algunas muy difíciles de cubrir y ya han salido porque no estamos tan lejos lo que pensamos los pacientes de los profesionales, pero sí tenemos nuestros matices, ¿no? Se hablaba de esa necesidad de tener información, de que llegas al diagnóstico, de que te dan una información, de que no te quedas con ella, ¿no? Porque es imposible que te están diagnosticando. Yo, recuerdo mi diagnóstico, sospechamos que es un linfoma y de momento da igual que hayas estudiado una carrera, que no sé qué, estás bloqueado, es linfoma, linfo, sangre, oma, malo. O sea, te planteas cosas así y estás bloqueado en eso y ya te pueden estar explicando que tiene tratamiento, que te vamos a dar unos ciclos, que no sé qué, que en ese momento no eres capaz de asimilarlo. Y yo muchas veces hago este razonamiento. Si yo hoy me voy a comprar una lavadora, salgo de la tienda de electrodomésticos con un montón de folletos que me hablan de la eficiencia energética, de las triples A's, de las no sé qué, de si centrifuga no sé cuántas velocidades, y me voy a mi casa con un montón de información, pero además con unas páginas web donde entrar y decidir, y me están hablando que tengo un cáncer, encima un cáncer raro, cuando estamos hablando de un linfoma cutáneo, que encima muy poco prevalente, que la gente no sabe lo que es, y me voy con lo que me ha quedado, que es muy poco porque yo no estoy capacitada, los médicos se informan, el problema es que nosotros no somos capaces de asimilar en ese momento toda esa información. Vale, pues es que nos vamos de las consultas como mucho con un informe médico que no entiende nadie, o por lo menos a nivel pacientes lo entienden los profesionales, y no nos llevamos ni un teléfono donde llamar si de repente me estoy angustiando y a lo mejor eso que me han dicho no sé si tengo que salir corriendo de urgencias o no. Ni un simple folletito informativo. Las asociaciones de pacientes como EAL hacemos materiales y los tenemos a disposición de los profesionales sanitarios.
los hospitales que creen en las asociaciones, que prescriben asociaciones y que nos llaman simplemente, mándame libros de linfoma. Hacemos una cajita, la mandamos al hospital y los profesionales, son materiales que han hecho hematólogos, ¿no? Y que no los hacemos nosotros. Entonces, yo creo que partiendo de esa base necesitamos todavía un recorrido, pero es que sí que están las apps, están los chats, los chatbots, no sé qué, pero es que estoy diciendo un papel. Y un papel hoy que le das a la impresora y se lo das al paciente es muy fácil de hacer. La verdad que sí, yo creo que han nombrado solo una pequeña parte, ¿no? Porque lo hemos comentado muchísimas veces, todas las necesidades que tiene, pero bueno, es muy importante, sobre todo cuando te dan ese diagnóstico y te sientes un poco perdido, que al final es lo que estás intentando, o lo que has dicho. Mi pregunta, la siguiente pregunta va un poco hacia atrás, es decir, aquí hemos llegado al diagnóstico, pero previo a eso, ¿cuáles son las barreras que un paciente, yo no digo con linfoma, porque es verdad que el linfoma, como acabas de decir, bueno, como término general se puede conocer, pero un paciente hasta ser diagnosticado un linfoma raro de este tipo, ¿cuáles son las barreras que se encuentran? Pues se encuentran muchas, algunas también se ha dicho, es la propia formación de la ciudadanía en cuanto a identificar cuándo tengo que ir a un dermatólogo, cuándo tengo que ir, no al dermatólogo, al médico de familia, decir que es que tengo esto en la piel, que me pica, que esta rojez, que esta mancha, bueno, ¿cuándo tengo que ir, cuándo no tengo que ir? ¿No? Pues es verdad, se peca unas veces de ir demasiado y otras veces nos quedamos en casa, pero una vez que vamos, muchas veces también es esa larga trayectoria entre ver, date una pomada antibiótica a ver si con esto se te quita 15 días, y es que a los 15 días no se me ha quitado, se me han pasado más días, hasta que por fin consigues una cita con un especialista, hasta que a lo mejor se ha mejorado temporalmente, luego vuelves a tardar. Pero yo creo que ahí tenemos unas pérdidas de tiempo muy valiosas en cuanto a identificar pronto el que el paciente tiene que ir derivado a un especialista en linfoma cutáneo, ¿vale? O bien al dermatólogo que te va a ver el linfoma cutáneo, y si hay ya una afectación mayor, pues al hematólogo, ¿no? Pero cuando estamos en esa fase de estar vagando por los médicos y que no sabes lo que tienes, y que muchas veces lamentablemente los médicos de primaria no están dando en el clavo con mandarte a tiempo donde te tienen que mandar, yo creo que la principal barrera que tenemos es ahí. Y yo creo que la siguiente pregunta se contesta casi sola, ¿no? Pero el hecho de tener un retraso en el diagnóstico tan evidente en este tipo de patologías, ¿cómo impacta en la calidad de vida y la esperanza de vida al final de los pacientes en su entorno? En las dos cosas. La calidad de vida no es lo mismo empezar un tratamiento pronto, que hay menos afectación y tu calidad de vida no está tan deteriorada o no se va a deteriorar tanto con los tratamientos que vas a recibir, y las expectativas de vida, por supuesto, el cáncer y cualquier tipo de afectación, y el linfoma cutáneo es así también. Cuanto antes se trate, mejor pronóstico tienes y más expectativas de vivir y de tener largas supervivencias, que existen. Claro, y hablando de hecho de tratamiento, una cosa que habéis reivindicado mucho, que yo creo que con mucha razón y que se ha hecho durante mucho tiempo eco por parte de vosotros, es el acceso al tratamiento, ¿no? Y sobre todo la desigualdad territorial, ¿no? En este sentido, la pregunta que hago, que yo quizá por estar más en contacto con vosotros sé la respuesta, pero me encantaría volver a escuchar, si para EAL ¿consideráis que el acceso al tratamiento es igualitario, adecuado en este país? Sin ánimo de destruir, al contrario, sobre todo mejorar. Y bueno, ¿y cómo se podría quizá hacer algo para mejorar eso? A ver, bueno, la respuesta es no. Así, la respuesta es no, y es algo que venimos peleando en AEAL desde hace muchísimos años. AEAL nace en el año 2002 y yo creo que en el año 2004-2005 en El País a mí me hicieron un reportaje en el que ya hablaba de la inequidad y de la desigualdad. Quiere decir que 20 años más tarde casi. Sí, casi. 19, ¿no? 9. Seguimos hablando de lo mismo, pero es que la situación es peor.
Y esto nos obliga algunas veces a hacer ingeniería y a hacer unos inventos de ahora te empadrono aquí porque yo sé que en este hospital de esta comunidad autónoma sí te van a atender, te empadrono en mi casa, te empadrono en casa de no sé quién, porque tenemos casas patera muchas veces, que empadronamos a todo el que haga falta. Esta no es la solución, porque llegamos a ese paciente que nos ha llegado a nosotros, no nos llegan todos. Entonces la solución es que se busquen esos cauces de derivación y que se nos atienda allá donde se nos tiene que atender. Pero claro, si partimos de la base de, las aprobaciones, ya sabemos los retrasos que tenemos en aprobaciones, en limitación de indicaciones en los fármacos, pero si vamos a la equidad y a cómo se atiende en cada comunidad autónoma, tenemos primero la aprobación nacional, luego tenemos las aprobaciones de las comunidades autónomas, pero es que tenemos más de 800 hospitales que cada uno tiene su aprobación interna en los propios hospitales. Y tenemos 22 agencias de evaluación en nuestro país. 22 agencias de evaluación, más que comunidades autónomas. Y a lo mejor si escuchamos a cada uno de ellos, todos tienen razón en lo que nos dicen. Es así, porque te dan unos razonamientos que, pues tiene razón, todo lo que me está diciendo tiene razón. Pero a la hora de la verdad, da igual que yo he vivido en Madrid toda mi vida, o casi toda, y ahora vivo en un pueblecito pequeño de Castilla y León, y yo creo que ahora debo tener el mismo acceso que he tenido cuando me diagnosticaron en Madrid en el 2001. Debería tener el mismo. Pero yo ahora sé que tengo que estar muy lista si me pasa algo. No hay que tener mucho dinero en este país, pero hay que ser muy listo para saberse mover. Y moverte bien para derivar. Y en eso las asociaciones de pacientes ayudamos mucho. A, por lo menos, saber dar los pasos sobre cómo te tienes que dirigir a un sitio o a otro, y tenemos mucha información de en qué hospitales atienden de una forma, en qué hospitales atienden de otra, y yo a veces lo digo, es que tenemos la lista de los buenos y los malos. Claro, entonces en relación a esto que estás diciendo, no es solo el acceso al tratamiento, que obviamente es importante porque es como el fin, ¿no?, de tu recorrido, tu periplo por el sistema. ¿Cómo valorarías tú personalmente y qué puntos de mejora identificas en el proceso asistencial? Ya hemos visto que no está definido como tal, hemos visto ganas de hacerlo bien y de poner en común, pero alguna diversidad de opiniones. Si me puedes decir tú tu punto de vista. A ver, mi punto de vista es que me da igual cómo lo organicen, pero lo tienen que organizar porque no está bien organizado y no está... si tienes la suerte de estar en un hospital que tienes de todo, pues muy bien, pero si estás, pues como yo, en un pueblo pequeño y resulta que me diagnostican un linfoma cutáneo, pues váyase usted a saber lo que hacen conmigo, ¿no? Entonces, el que haya unidades de referencia o haya unidades de expertos en diferentes sitios que se pongan de acuerdo entre ellos y luego me den a mí la información, quizás sería lo mejor, yo creo, sobre todo para enfermedades tan poco prevalentes, y que los pacientes no fuesen propiedad de nadie, que muchas veces incluso vemos que hasta para derivar a ensayos clínicos a algunos profesionales parece que les cuesta trabajo soltar al paciente, ¿no? Entonces, yo creo que los profesionales también tendrían que ponerse en la piel de ese paciente y buscar lo que quisieran para ellos mismos. Y si tú para ti, ¿qué buscarías? Pues oye, que me diera la opinión el mejor, y el mejor ¿dónde está? ¿Tengo que mandar al paciente o tengo que pedirle la opinión al mejor para que me la dé sobre el paciente y se la doy yo? No importa, lo importante es atender a ese paciente. Y yo creo que esas redes de conocimiento y de puesta en común y de atención facilitarían mucho las cosas y no habría que desplazar tanto tampoco a los pacientes, más que en contadas ocasiones. Yo creo que tú tienes muchas ideas de cómo podría mejorarse. O sea, estoy de acuerdo con tu comentario inicial. Mucho más tendría que estar los pacientes y asociaciones de pacientes en los proyectos y actividades que hacemos. Y ya has hecho referencia a alguna de las posibles soluciones. Yo te invitaría o te preguntaría qué otras iniciativas piensas que desde AEAL, o tú o como asociación, pensáis que podrían ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, ¿no? Nosotros en otros tipos de enfermedades hematológicas ya tenemos experiencia, y yo creo que hay una que podría ser muy buena precisamente para el linfoma cutáneo. Nosotros tenemos un programa que es en leucemia linfática crónica, que se llama Conectados, que nuestros psicooncólogos atienden telefónicamente a los pacientes, pero de forma proactiva por nuestra parte. Cuando el paciente se incorpora al programa,
es el psicooncólogo el que le hace llamadas periódicas en función de las necesidades que detecta que tiene ese paciente. Pero vamos mucho más allá, o sea, nosotros no damos información médica, no somos profesionales sanitarios, y si hay algo que yo personalmente tengo prohibido en la asociación es meternos en el territorio de los profesionales sanitarios. Eso no nos corresponde, pero sí podemos ayudarles a los pacientes a buscar en los profesionales sanitarios la información que necesitan, para que no se nos pierdan por internet, para que no se nos pierdan buscando soluciones que a veces les hacen más mal que bien. Entonces, programas de este tipo, que ya tenemos, llevamos desde el año 2017 con él y con unos resultados espectaculares, hacen que los pacientes se sientan mejor cuidados, más atendidos, sean más adherentes a los tratamientos cuando son tratamientos orales, que se identifiquen necesidades y puedas poner en común, porque solemos estar en contacto con el profesional que atiende al paciente y a lo mejor el psicooncólogo detecta, mira que es que este paciente no come, por ejemplo, estoy diciendo mira a ver si le derivas a un nutricionista o le ponéis porque realmente tiene un problema. Y a veces es que los pacientes a nosotros dentro de la asociación, con los psicooncólogos, refieren algunas cosas que no refieren en consulta, a veces por vergüenza o a veces porque en ese ámbito se les escapa o les parece que es ¿cómo le voy a decir esta tontería al médico? ¿No? Y te preguntan cosas que es que no son tonterías y que hay que dar respuesta, ¿no? Sobre todo para ese, Paloma lo ha dicho muy bien, no somos personas, no somos un Cesari en la habitación 315. Entonces necesitamos una serie de necesidades que no siempre son cubiertas dentro del sistema sanitario porque es imposible, tampoco les corresponde a un hematólogo o a un dermatólogo dar respuesta a otras muchas cosas, pero dentro de una asociación como AEAL les damos una atención jurídica, un asesoramiento jurídico, tenemos abogados, pues a lo mejor tienen que tramitar una incapacidad, una dependencia, bueno, pues se les ayuda a cualquier tema legal que puedan tener. Por supuesto, el tema psicológico. Estamos haciendo ejercicio físico para pacientes, que está viendo, parece ser ya evidencia que es bueno para el paciente oncológico el ejercicio físico. Bueno, intentamos dar una solución integral a todo aquello que puedan necesitar desde el conocimiento que tenemos como pacientes. Luego es admirable vuestra labor. Esta es otra pregunta que tenía, ya te has adelantado, con lo cual no te la vuelvo a hacer. Todo lo que podéis ofrecer, no solo a un paciente ya diagnosticado, sino también a un paciente en la espera del diagnóstico diferencial, que a veces la espera desespera también. Ahí es muy importante y nos vienen, muchas veces nuestro mayor trabajo es precisamente en ese momento. Tengo una sospecha de no sé qué, me parece que me han dicho que puede ser, ¿y a qué médico voy? Estoy en buenas manos, me cambio de hospital, ¿qué me recomendáis? ¿Tenéis alguien que te dé? Nosotros no damos segundas opiniones nunca, pero sí tenemos unos, en este caso hematólogos son los que más trabajan con nosotros, pero también tenemos dermatólogos a los que consultar. Mira, tengo un paciente, ¿tú estás de acuerdo con lo que le están diciendo? ¿O qué le explico? Que tiene esta duda concreta. Me pregunta por esto, yo no quiero darle una respuesta. Entonces, en ese periplo, hasta tener un diagnóstico, un tratamiento y que empieza a rodar y ya te asimilas lo que tienes y ya empiezas a entrar en ese sistema de que, bueno, es lo que hay, lo he asimilado y que no me queda más remedio, hay muchas preguntas, muchas inquietudes y muchas necesidades. Pues muchas gracias, Begoña. La verdad que, insisto, admirable vuestra labor. La conocemos muy de cerca, pues queremos hacerla mucho más visible si cabe. Fuera de guión, o algún mensaje que quiera transmitir. Hemos contado y contamos con clínicos, farmacéuticos, gestores, estamos amparados por diferentes sociedades. Es un foro más que adecuado para soltar algunos. Que si les parece adecuado todo lo que hacemos, que prescriban, que se pongan en contacto con nosotros. Me parece que es podemos ofrecer lo que tenemos. A veces nos gustaría tener mucho más, pero creemos que hemos crecido lo suficiente para dar muchas soluciones a los pacientes y que es una pena que no lleguen a nosotros cuando, si se lo dice su médico, van a venir. Pues muchísimas gracias, Begoña. Un lujo contar con tu presencia hoy y a seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, después de esta mesa yo creo que
muy inspiradora. Yo creo que hablar con Begoña siempre es un lujo, pero encima poder meter el dedo en muchas cosas que como ciudadanos y posibles futuros pacientes tenemos en nuestra cabeza ha sido un honor. A continuación seguimos con parte de la presentación, ya queda poco, queremos llegar a la última parte presentando el resto de contenidos del proyecto Creando Conocimiento. Como hemos comentado desde el inicio de la tarde, un proyecto global que nace con el principal objetivo de dar visibilidad a las necesidades no cubiertas identificadas dentro del proceso asistencial y de calidad de vida de los pacientes con linfoma cutáneo de células T y poder aportar soluciones. Para promover este tipo de iniciativas y para poder animar a todos a llevar a cabo una mejora en estos procesos, hoy tenemos también el honor de presentar la primera edición de los premios Creando Conocimiento, cuyo objetivo, como estamos diciendo, es el de promover e impulsar el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos innovadores de carácter nacional, regional o local que puedan tener un impacto positivo en las unidades de linfoma cutáneo de células T o linfoma cutáneo en general y las especialidades involucradas en la atención, diagnóstico, tratamiento de pacientes con linfoma cutáneo de células T. Dentro de estos premios se han lanzado dos categorías, la primera para profesionales, sobre mejora en la calidad asistencial en pacientes con linfoma cutáneo de células T y otro en la categoría de pacientes en el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de pacientes con células T, con linfoma de células T. El ámbito territorial de los premios es nacional, como hemos dicho antes, cualquier iniciativa nacional, regional o local tiene cabida y pueden participar profesionales sanitarios vinculados al linfoma cutáneo de células T, como pueden ser especialistas en dermatología, especialistas en hematología, en anatomía patológica, farmacia hospitalaria, oncología radioterápica, enfermería, gerentes y directores médicos. Este concurso se lanza a principios del mes de marzo. Concretamente saldrá todo publicado en esta web que podéis ver aquí, www.creandoconocimiento.com, a partir del 6 de marzo y estará abierto hasta el 30 de marzo de 2024. 30 de junio de 2024. A partir de aquí habrá un comité evaluador que seleccionará 6 proyectos finalistas por cada categoría entre el 1 de julio y el 15 de julio de 2024. Estos proyectos seleccionados por el comité evaluador se comunicarán a sus autores por correo electrónico a partir del 16 de julio y se publicarán en la web destinada para el concurso. La selección de los proyectos ganadores se realizará entre el 1 de septiembre y el 15 de septiembre y finalmente los proyectos ganadores se publicarán el 18 de septiembre de 2024 en la misma web. La dotación económica total para estos premios está en 16.000 euros, que hemos dividido de la siguiente manera. 2 proyectos para poder llevar a cabo una mejora en la calidad asistencial de los pacientes con linfoma cutáneo de células T, que recibirán las siguientes dotaciones económicas de 8.000 para el primer clasificado y 5.000 para el segundo clasificado, y un tercer proyecto ganador en la categoría de pacientes con el objetivo de mejorar o de proponer alguna iniciativa que mejore la calidad de vida de pacientes, que recibirá la dotación económica de 3.000 euros. No quiero entrar mucho en el detalle, pero habrá un jurado especializado que estará constituido por un miembro de SEDISA, un miembro farmacéutico hospitalario de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, un especialista en dermatología, un especialista en hematología y hemoterapia, miembro de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, un representante de la Asociación de Pacientes, AEAL, y 2 representantes de Kyowa Kirin con voz sin voto. Los criterios de valoración van a estar fundamentalmente basados en la originalidad y la relevancia clínica del proyecto presentado y, por supuesto, en el impacto que ese proyecto puede provocar tanto en los procesos asistenciales como en la calidad de vida de pacientes. Esperamos participación. Podéis tener toda esa información, como he dicho, a partir de principios de marzo en el sitio web. Y a continuación, el último tema que queríamos compartir con vosotros es la última parte de este proyecto Creando Conocimiento, que en concreto es una formación online acreditada que tiene como objetivo
establecer una formación para profesionales de atención primaria y atención especializada con el objetivo de conocer e identificar de forma precoz los síntomas del linfoma cutáneo de células T, en concreto de la micosis fungoide y el síndrome de Sézary como parte de mejora del proceso asistencial. Es un curso que se va a realizar en formato virtual, donde además contaremos con una actualización de la patología sobre el linfoma cutáneo de células T y una actualización sobre las guías disponibles. En concreto, la guía multidisciplinar para el abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente con linfoma cutáneo, de GELTAMO, y de las guías EORTC. Será el 9 de abril de 2024. El formador será el doctor Daniel Nieto Rodríguez, dermatólogo del Hospital La Paz de Madrid, y será una formación acreditada que tendrá duración en torno a 45-60 minutos. Por nuestra parte, poco más. Daros de nuevo las gracias. Gracias a todos los que nos han ayudado a realizar la webinar hoy. Gracias a todos los ponentes, gracias a las sociedades, gracias a nuestros invitados. Y no sé si se me olvida alguien, pero muchas gracias por todo.